Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos en este torneo online Opera Euro Rapid que empezó ayer siendo 16 grandes maestros que jugarán varios días preliminares para pasar a siguiente ronda, cuartos de final, 8 de ellos. Nos centramos ahora en la ronda número 2 y vamos a analizar la partida fijándonos sobre todo en la importancia de jugar un H3, en este caso para dar un escape al rey, siguiendo unas hipotéticas líneas según el módulo. En esta ocasión, con piezas blancas está el gran maestro indio Vidit Widrate y con piezas negras Leinier Domínguez. Primero os pongo la clasificación, ya que en el vídeo de ayer finalmente se me olvidó y lo dejé en los comentarios. Y como podemos ver, tras la primera jornada, Magnus Carlsen está en primera posición con 4 puntos, con 3,5 Wesley So y Nepo, y con 3 puntos Maxim Basilagraf, Anis Kiri y Teimur Rayabov. Resto de jugadores pues los tenéis en la tabla. Vamos con la partida, que es muy interesante, y el gran maestro Vidit sale con D4, a lo que responde Leinier Domínguez con caballo F6, C4, E6, caballo C3, y tras alfil B4 entramos en la defensa ninzo-india. Posteriormente se juega E3, enroque en corto por parte de las negras, alfil D2, jugada de desarrollo también para desclavar a este caballo de C3, y aquí sigue la partida con D5 rompiendo en el centro, caballo F3, B6, posteriormente C por D5, primeros cambios E por D5, y en esta posición Vidit jugó torre C1, jugada de desarrollo. En lo que estamos viendo es que se está retrasando el enroque de su rey. Las negras jugaron alfil B7, fianchetando al alfil por la gran diagonal, alfil D3, torre E8, enroque en corto, ahora sí, por parte de Vidit, y Leinier jugó alfil F8 tras la previa torre E8, permitiendo este espacio al alfil y así poder venir a la defensa. La partida continúa con caballo E5, C5, F4, caballo C6, y aquí en la partida se jugó caballo E2, también se puede jugar un alfil B5 y, por qué no, aquí jugar un sacrificio de pieza para llegar a tablas. En caso de que estéis jugando un campeonato o un torneo y os valgan las tablas, pues podéis jugar este caballo por D5 y las negras no deberían capturar, en caso de que acepten este sacrificio, no deberían capturar con el caballo, ya que rápidamente las blancas podrían ganar la partida con este alfil por H7. Sería mejor capturar, aunque tienen posición perdida. Es una línea un poco más larga. Vamos a ver este rey H8, las blancas juegan dama H5 y ya hagan lo que hagan las negras es tarde, no hay defensa ante esta situación. Se puede jugar un caballo por E5, por ejemplo, da igual donde lleves el alfil, a G6, a F5, y tras este jaque pues hay mate con la dama en H7. Por lo tanto, siguiendo con esta línea y viendo que no se puede o no se debe capturar con el caballo, se podría capturar este sacrificio con la dama. Tras dama por D5, la línea podría continuar con alfil C4, expulsando a la dama, vuelve a D8, y tras caballo por F7, como vemos, está atacando nuevamente a esta dama, viene a C7, caballo D6, dando un jaque a la descubierta. El rey se tiene que retirar a H8 y tras caballo F7 jaque, pues terminaría o podría terminar la partida por repetición. Por lo tanto, esto es lo que no se juega en la partida, y tras este caballo C6 que hemos visto, jugada de desarrollo, se juega caballo E2. Posteriormente, siguiendo con la partida, se juega torre C8, jugada de desarrollo, y aquí las blancas jugaron alfil E1, un nuevo movimiento que no están en las bases de datos. Por lo tanto, entramos en una nueva partida. Había habido alguna partida anterior jugando este caballo y llevándolo a G3. No obstante, con este alfil E1, la idea del gran maestro indio es llevar este alfil a H4 y de alguna manera pues dejar clavado a este caballo de F6. No obstante, Leinier se adelanta. Primero hay unos cambios de peones, C por D, E por D, y es ahora cuando juega caballo E4 y así evita este alfil H4. Además, ha colocado a este caballo en muy buena posición y vamos a ver qué es lo que sucede a continuación.
Las blancas juegan alfil B5 clavando a este caballo de C6 y posteriormente se juega torre E6 para quitarse de la clavada. Aquí, siguiendo con la partida, perdón, se juega un H3 y podríamos pensar por qué no jugar para las blancas un F5, se ataca la torre, nuevamente se ha de mover, pero aquí las negras podrían responder con un sacrificio de calidad, pero tras la captura por parte del peón en E5, pues las negras podrían recapturar este peón y tendrían en la posición pues ventaja, ya que tienen compensación. Por lo tanto, no sería posible jugar este F5 y vamos a ver qué posibilidades tienen las blancas aparte de jugar este H3. Se podría jugar un alfil por C6, alfil por C6 y ahora sí que valdría este F5, ya que este torre capturando el caballo en E5 pues no tendría mucho sentido, ya que no existe este caballo en C6. Por lo tanto, la torre se puede retirar y, por ejemplo, se puede llevar H6. Es verdad que también se puede llevar una casilla como D6 o una casilla retrasándolo, pero para mantenerlo en la tercera fila en D6 pues también o tampoco sería muy útil, ya que tras alfil B4 estás permitiendo el desarrollo de una pieza de del rival y nuevamente tienes que mover a tu torre. Por lo tanto, se puede llevar directamente aquí a H6 y tras caballo G4, siguiendo con una de las líneas, se ataca la torre, esta viene a H5 y caballo G3 dando un doble, como vemos, a torre y caballo. Para permitir la posición de este caballo o no capturando el caballo de G3, se podría mover la torre, pero sería un error, ya que tras caballo por E4, peón por E4, podría venir este alfil a H4 clavando la torre y prácticamente pues teniendo una partida muy cómoda las blancas. Por lo tanto, siguiendo con esta línea, las negras no harían este torre G5, sino que capturarían el caballo en G3. Siguiendo con la línea, alfil por G3 y posteriormente se jugaría alfil B5 tocando esta torre. Primero podría haber unos cambios en C8 por parte de las torres y se recaptura con la dama y ahora esta torre se lleva a F2. Torre por F5 por parte de las negras ganando un peón. Vemos que esta torre está defendida por la dama, pero aquí las blancas tendrían una línea muy interesante y sería caballo H6 jaque. Para no perder la torre tendría que capturar con el peón y parece ser que las negras pueden estar perdidas. Tras este G por H6, dama G4 jaque, no te puedes cubrir con la torre, ya que caería la dama que está sin defender. Por lo tanto, prácticamente única sería este alfil G7. Como vemos, esta torre está atacada por dos veces, por lo tanto vamos a ver la línea primero capturando con la dama y tras esta captura las negras podrían activarse con dama C1 jaque, la torre se pondría en F1 y como vemos esta torre de momento está atacada dos veces y también defendida dos veces. Por lo tanto, aquí lo que habría que hacer sería jugar alfil por D4, así echar a este rey y en caso de que se pusiese este alfil pues tampoco tendría mucho efecto porque la dama dejaría defender esta torre y sería mate. Por lo tanto, tras rey H1 la dama capturaría la torre y tras los cambios pues las negras ganan la partida porque tienen alfil o pieza de más. Esta misma situación, en caso de que se haga con la torre, esta captura que hemos visto, a ver si encuentro la línea, no hacerla con la dama sino con la torre, pues prácticamente llegamos a una línea bastante similar. Dama C1 haciendo un jaque, en este caso vamos a intentar sacar el rey, vendría un nuevo jaque en D2 y da igual dónde vaya el rey o bien si se interpone la dama. Hay varias líneas, todas ellas son ganadoras para las negras y en caso de jugar un rey G1, por ver una de ellas, podría venir esta dama a E3 dando un jaque, el rey no puede escaparse y tras retirarse a H1 pues vendría un mate en primero dando un jaque en C1 y posteriormente pues rematando en F1. Por lo tanto, os lo quería mostrar y ahora o a continuación veremos la importancia de jugar este H3. Por lo tanto, tras este torre E6, ahora estamos en la partida, no se juega nada de esto, sino que se juega un H3 y aquí Leinier jugó un F6 para echar al caballo de
E5. No obstante, si se hubiese jugado, por ejemplo, un A6 para intentar expulsar a este caballo, a este alfil, perdón, podríamos entrar en la misma línea, hacerla idéntica, la vamos a hacer un poquito más rápido. Captura, cambio de caballo y alfil en C6, nuevamente F5 atacando a la torre, esta se retira a H6 y recordamos, hay un ataque por parte del primer caballo en la torre, viene H5, caballo G3 dando el doble, se captura con el caballo, alfil por G3, alfil B5 atacando a esta torre, primero había cambios en C8 como hemos visto y posteriormente la torre se retira a F2, torre por F5, caballo H6 dando un jaque, G por H6 y dama G4 jaque. Si recordáis es la misma línea, ahora se ponía el alfil para cubrirse ya que esta torre estaba clavada y aquí es donde vendría este dama por F5 ganando la torre y tras dama C1 jaque el rey se retira a H2. La gran diferencia con la línea anterior es que no existía este H3 y el rey no tenía escapatoria. Por lo tanto, una línea que no se da en la partida, pero muy interesante. Se juega este F6 y vamos a seguir con la partida que continúa de la siguiente manera. Tras ese F6, caballo por C6, alfil por C6 y alfil A6, como vemos atacando a la torre de C8. Esta torre se retira a C7, F5 atacando a la torre y esta se retira a E8. Posteriormente viene un caballo F4 ganando algo de espacio por parte de las blancas y también, ¿por qué no llevar a este caballo a E6 en el futuro? La partida continúa con alfil E4 y aquí se juega B3. En caso de capturar este alfil que está sin defender, pues las negras ganarían calidad. Por lo tanto, no es interesante para las blancas jugar este dama por A4 y se juega B3 para defenderse del ataque del alfil de casillas blancas. Posteriormente se juega torre por C1, hay cambios de torres en dicha casilla y se recaptura con la dama. La partida continúa con alfil D7 para proteger seguramente esta casilla del salto del caballo, pero Leinier no defiende más este peón y lo aprovecha Vidit y captura con su caballo el peón de D5. Posteriormente viene un alfil D6, se desarrolla Leinier y también, como vemos, coloca a este alfil en esta diagonal que junto con la dama pues van a meter bastante presión a este punto de H2. Vamos a ver también alguna línea que pasaría en caso de que seguir por esos derroteros. El alfil viene a D3, la dama lógicamente se coloca en B8 ya que aquí sería capturada por parte del caballo y tras ese dama B8 caballo C3. La partida continuó con caballo por C3, como vemos ya alfil y dama están mirando en esta diagonal y vamos a ver qué pasaría si las negras juegan este alfil H2 jaque. El rey tampoco se puede retirar ya que está cubierta la casilla por el caballo y tras rey H1 se podría jugar un caballo G3 jaque. Aquí, para continuar con la partida, se debería capturar este caballo, ya que en caso de capturar el alfil, pues la partida podría estar perdida. Sobre todo si se juega este rey H1, ya que la dama daría mate, pero jugando no este rey H1, sino este rey G1, la partida continuaría con un caballo E3. Como vemos, este caballo está defendido por la torre y las negras cuentan con bastante ventaja de hasta 2 puntos en el módulo. Por lo tanto, no sería muy recomendable para las negras no permitir la captura, como habíamos visto, del alfil. Es la jugada que tendrían que continuar para seguir vivos en la partida, capturar este caballo en G3, pero no obstante Leinier decide capturar el caballo en C3 y tras esa posición alfil por C3 y la partida continúa con alfil H2 jaque ahora sí. Posteriormente el rey se lleva a H1, alfil G3, manteniendo el alfil de alguna manera pues activo y no permitiendo mucho la movilidad en estas casillas de las blancas, y posteriormente se juega alfil D2. Siguiendo con la partida, torre C8 atacando a la dama, alfil C4 dando un jaque y además cubriendo a la dama, y tras rey H8 la dama se retira para evitar pues también algunos temas de avance de peones y clavar así al alfil de casillas blancas. La partida continúa con dama D6, centralizando la dama y también tocando este punto que, como vemos, está sin defender, y dama G4 por parte
del gran maestro indio, también pues para proteger a este peón y también este punto que, como vamos a ver a continuación, es importante tenerlo más defendido si cabe. Torre E8, alfil E6, hay cambios de alfil, peón por E6 y torre por E6, y llegamos a esta posición en la que, si queréis, podéis pausar el vídeo, darle una vuelta, porque hay un tema táctico muy interesante para las blancas en este caso, lamentablemente, y es el que sigue a continuación. Pues bien, la jugada que hicieron el gran maestro indio fue alfil B4, y es, como vemos, esta pieza se la está desviando de la defensa, no solamente de la torre, sino también del alfil, y en caso de que quiera mantener manteniendo vivo la torre, defendiéndola, llevándola pues a otra casilla, pues caería este alfil, y con ello pues prácticamente la partida. No obstante, ya la partida tienen algo de ventaja las blancas, y con este movimiento pues termina de consolidarla. Siguiendo con la partida, Linier jugó dama por B4, dama por E6, no capturando el alfil sino la torre, y además con posibles temas de mate. Por lo tanto, Linier jugó H6, dama C8 jaque, rey B7, dama F6 jaque. Aquí vienen varios jaques para el gran maestro indio recolocar su dama y tenerla bien centralizada. Rey G8, dama D5 jaque y rey H7 nuevamente. Además, aunque tienen ventaja las blancas, hay que rematar la partida, y vamos a ver cómo en pocas jugadas pues logra atacar a este alfil y dejarle sin defensa. La partida continúa con dama E4 jaque, rey se retira nuevamente a G8, y tras torre C1, también con ideas de entrar con la torre en C8, sigue la partida con rey F7. Posteriormente se juega dama D3 atacando al alfil. Este no se mueve, sino que se juega dama D6 y torre C3, metiendo un doble ataque sobre este alfil. En esta ocasión se lleva el alfil a F2, dama C4 jaque, y posteriormente se juega rey G6, torre F3, atacando a este alfil, alfil H4, y tras D5, avance del peón, pero también atacando al alfil que está en H4, este se lleva a G5, y tras H4 Linier Domínguez pues abandonó. No tiene movimientos donde llevar el alfil, o bien puede capturar el peón, pero caería posteriormente con la dama, y en caso de venir el alfil a D2, única casilla disponible, pues podría venir un jaque por parte de la dama blanca y posteriormente capturar el alfil. Por lo tanto, una pena para Linier Domínguez, que se encuentra en los puestos bajos de la clasificación, pero a ver esta segunda jornada, a ver si remonta, y vamos a ver qué es lo que pasa. Un saludo y estamos en contacto. Chao.